millones de muertes, aunque este número aumenta incluso hasta los 10 millones de fallecidos, según informes de las Naciones Unidas que son un poco más recientes, específicamente del año pasado. La gravedad de la enfermedad varía entre los pacientes, se pueden presentar síntomas que pueden ser leves o incluso hay pacientes asintomáticos, hasta condiciones críticas como lo pueden ser el síndrome de dificultad respiratoria, la trombosis e incluso el fallo multiorgánico. Bueno, pues entonces también hablar un poco del agente infeccioso que causa el COVID-19. Este es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo o SARS-CoV-2. Este es un beta coronavirus de ARN monocatenario que ingresa a las células huésped a través de receptores como la enzima convertidora de angiotensinados, que es SAC2, y la neuropilina, el NLP1, que se expresa ampliamente, también se expresa en el epitelio nasal. Bueno, ahora a modo de antecedentes, se ha descrito la respuesta inmune que se presenta con la infección de este virus, que se basa en primer lugar en una reducción de las células T, que aumenta con la gravedad de la enfermedad, y una reducción de la producción de interferón gamma por parte de los linfocitos en casos graves. También, bueno, se ha descrito una expansión de subconjuntos de células T efectoras que son altamente citotóxicas. Esto se ha reportado en enfermedad moderada grave y también una mayor expresión de los marcadores de agotamiento de la PD1, que es la proteína de muerte celular programada, y el TIM3 en las células de CD8. Esto pues se ha visto en pacientes que reciben terapia de cuidados intensivos. Además, se ha informado niveles bajos de interferón alfa, junto con una reducción de las células dendríticas, plasmacitoides en pacientes con enfermedad crítica. Ya los últimos dos, pues es la proliferación de plasmablastos y la activación de células B extrafoliculares, que estas se presentan en pacientes ya gravemente enfermos. Y ya por último, un aumento en la mielopoiesis de emergencia y desregulada junto con megacarocitos activados expandidos. Bueno, como mencioné, esto es a modo de antecedentes. Esto quiere decir que los hallazgos de esta respuesta inmune no fueron obtenidos por los autores de este estudio, sino que los usan como, digamos, base para presentar los resultados que les mostraremos a continuación. Pero bueno, ya con toda la introducción que les mencioné, entonces el objetivo principal del artículo es el siguiente: comprender de mejor manera la respuesta inmune sistemática en pacientes con COVID-19, tanto asintomáticos como sintomáticos, mediante un análisis de transcriptoma de célula única, proteínas de superficie celular y receptores de antígenos en sangre periférica, integrando datos de 3 centros del Reino Unido. Específicamente, estos centros se encuentran en las ciudades de Newcastle, Cambridge y Londres. La primera parte de los resultados presentados en el artículo, entonces, es esta que busca establecer los perfiles celulares alterados según la gravedad de COVID-19. Y ahora sí, vamos a las gráficas. Bueno, mencionar que en primer lugar se generaron datos combinados de transcriptoma de célula única. Esto lo que nos quiere decir es que se hace análisis de RNA mensajero y también de proteoma de superficie, es decir, un análisis de proteínas de la superficie. Esto se hace a partir de este sustrato inicial, que son las células mononucleares de sangre periférica, que son las siglas PBMC. Estos son monocitos y linfocitos de individuos con COVID-19 en diferentes niveles de gravedad, que son los que vemos aquí. Son asintomático, leve, moderado, severo y crítico, que pues, se obtuvieron de los 3 centros médicos del Reino Unido. La asignación del estado clínico se puede ver aquí y se hace en función de las observaciones clínicas y también de los requerimientos de oxígeno. Pues así como para mencionarlos, en amarillo pues está el asintomático, en naranja está el paciente leve, que es aquel que no necesita requerimiento de oxígeno. El moderado de rojo es que tiene requerimiento de oxígeno, pero está fuera de la UCI o la unidad de cuidado intensivo. Ahora, el paciente crítico, perdón, el paciente grave, perdón, es aquel que está en UCI y también puede tener ventilación no invasiva. Y por último, un paciente crítico, que es este gris, son pacientes que sí tienen esa ventilación invasiva, como lo pueden ser la intubación. Entonces, estos serían los pacientes con COVID-19. Sin embargo, aquí, como podemos ver, hay otro grupo que son el grupo control. En este grupo control tenemos, en primer lugar, individuos totalmente sanos. En segundo lugar, en moradito, tenemos individuos con enfermedades respiratorias graves, pero que no están relacionadas con COVID-19, como lo puede ser el EPOC, por ejemplo. Y por último, en este azul, son voluntarios sanos a quienes se les administró el lipopolisacárido intravenoso, bajo estas siglas IB-LPS. Estas pues son moléculas de la superficie de la bacteria y tienen como objetivo usarse como modelo de respuesta inflamatoria sistemática aguda. Bueno, como se puede observar, cada, digamos, población o estadio de COVID tiene un número de individuos diferentes, un N diferente. Y en esta gráfica, que se encuentra aquí, lo que podemos observar son los porcentajes o proporción de cada uno de los estadios en los diferentes centros médicos.
Entonces, como se puede ver, la población es heterogénea. Esto lo que quiere decir, pues son dos cosas. En primer lugar, que el número de pacientes de cada estado es diferente, como ya les mencioné, y así como el número de pacientes de cada centro médico también es diferente. Entonces, aquí, como a modo de ejemplo, podemos ver que hay más pacientes críticos, que son estos que están en gris, y también más con enfermedad severa, que es este vino tinto, aquí al principio, en el centro de Londres. Es decir, ese centro es el que tiene más de crítico y de severo. Pero, por ejemplo, este no presenta individuos sanos, que sería la barra verdecita. Bueno, entonces se secuenciaron, perdón, alrededor de 1 millón de células a partir de 143 muestras. Sin embargo, pues hubo una eliminación computacional de dobles conteos, quedando así solo alrededor de 780.000 células que pasaron el control de calidad. Este control de calidad era cumplir con un mínimo de 200 genes expresados y menos del 10% de lecturas mitocondriales por células, que es decir, pues estos son los criterios de aceptación, por el cual se descartaron alrededor de 360.000 células que se habían obtenido en las 143 muestras. Para llevar a cabo este control de calidad, podemos ver aquí esta imagen, se utilizaron células mononucleares de sangre periférica, la PBMC, como ya había mencionado, las cuales fueron procesadas por un formato específico de anticuerpo oligonucleótido. En específico es este, el total 6 este conjugado pues, fue seleccionado porque su diseño está optimizado para la detección y análisis a nivel de célula única, pues, que es el título del artículo. Esto pues permite tener una caracterización precisa de los componentes celulares. Bueno, posterior a esto se empleó el Chromium GXX. Esto se hace para el análisis de las muestras que permite la obtención de datos de expresión génica de estas cuatro cosas. Primero, la expresión génica de la región 5', la caracterización detallada de los receptores de células T, que son estos TCR, los receptores de células B, que son los BCR, y además se logró la cuantificación y bueno, también detección obvia de proteínas de superficie, lo que es este aquí, que proporciona información sobre la identidad y funcionalidad de las células que fueron analizadas. Este enfoque integral es lo que permitió fue obtener un perfil molecular detallado, favoreciendo el análisis de la heterogeneidad celular. Bueno, se hizo con todos esos datos que se han obtenido en las 143 muestras un clustering de Leibniz, que es el que podemos ver acá. Este es simplemente un algoritmo de detección de comunidades, es una herramienta estadística que permite agrupar gran número de datos. Como les decía, pues quedaban 700.000 eh, células que pasaron el control de calidad. Entonces, pues son bastantes datos y esto lo que nos permite es tener mejor visualización. Las células se clasificaron mediante la expresión génica y marcadores de proteínas de superficie. En este caso se identificaron 18 subgrupos, que son los que podemos ver acá señalados de colores, y 27 estadios celulares. Bueno, lo que se puede observar entonces hasta aquí es la graficación de estos 18 subconjuntos bajo el método UMAP, que es el que vemos acá. Esta es una técnica de reducción de dimensionalidad, nuevamente es para poder tener una mejor visualización de los datos, que sean más entendibles, y se ven pues marcados los colores de cada grupo. Entonces aquí los grupos que más resaltan son el CD4, que es este azulito, y el CD14, como este más gris, que son los clústeres más grandes. Esto lo que significa es que hay mayor expresión de este marcador. Ahora, como les comentaba, se identificaron 18 subconjuntos celulares y 27 estadios. La diferencia entre estos dos conceptos es que los subconjuntos clasifican células en grupos coexistentes. Esto lo puede hacer según características como marcadores moleculares, funciones específicas o los roles que tengan en la célula. Y en cambio, los estadios celulares describen etapas secuenciales en el tiempo, como lo pueden ser las fases del ciclo celular. Bueno, como les comentaba, el tamaño de los clústeres son directamente proporcionales a la cantidad de células que se encontraron en este marcador. Y adicional, se pueden ver que hay unos clústeres que están cerca de otros. Esto lo que nos indica es que los transcritos se parecen entre sí. Tomando a modo de ejemplo, pues podemos ver estos dos marcadores, que es el NKCD56 high y el NKCD56 low, que pues lo que nos dice es esto, que los transcritos se parecen entre sí. Vale, ahora en esta gráfica lo que tenemos al lado izquierdo son el estado del paciente y así como los grupos control. Entonces tenemos al paciente sano y también tenemos estos dos grupos control que son los del hipopolosacárido, tanto a los 90 como a las 10 horas. Y aquí lo que se determina en el eje X, podríamos decir, es la proporción de las células de los 18 subconjuntos vistos en la gráfica anterior. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a tomar en primer lugar que los linfocitos proliferantes y los monocitos proliferantes, que son estos dos últimos, tuvieron un aumento a medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad. Entonces, acá, bueno, realmente no se ve este monocito, o bueno, mejor dicho, para poder visualizar esta gráfica, tenemos acá que el CT4 empieza siendo este azul, después el T regulador este rosadito, y así va sucesivamente con todos los colores. Entonces acá los autores se centran en estos que están aquí señalados.
Los linfocitos proliferantes y los monocitos proliferantes, así como las plaquetas y las células madre hematopoyéticas, que son esta, el HSPC, pues aumentan a medida que la enfermedad empeoraba hasta llegar al estado crítico. Aquí, digamos que la que se visualiza mejor son estas rosaditas, las plaquetas, que como podemos ver, pues a medida que aumentando la gravedad, va aumentando la proporción, pues, y hasta que llega al estado crítico. Estos marcadores que les mostré, pues tienen un comportamiento similar. Ahora centrándonos en los plasmoblastos, que son estos verdes que están aquí señalados y en la figura son estos verdes que se ven aquí, hubo un crecimiento en el reencuentro de este tipo de células. Esto lo que indica es una respuesta inmune más activa, ya que estas células elaboran anticuerpos específicos, lo que pues quiere decir que hay un estado de secreción masiva de anticuerpos y por eso va aumentando también según la gravedad, igual que los otros marcadores. Vale, en esta gráfica, bueno, en estas gráficas se pueden observar la composición de las células mononucleares de la sangre periférica, o más específicamente las poblaciones de las células, que varió según los síntomas. En este caso, para interpretación de las gráficas tenemos dos puntos, un punto rojo que indica el aumento de los marcadores, mientras que estos negros lo que representan pues, es una disminución. Entonces tenemos que hubo aumentos en las células dendríticas, que son estas PDC, también en las NK, que se encuentran en este lado, y en los monocitos CD14 y CD16, solo por mencionar algunos que serían estos dos. Y también es importante mencionar que así como hubo aumento, también hubo disminución en células B, que son las que se ven aquí, y en células T reguladoras. Aquí, pues bueno, realmente la imagen queda por detrás de este punto rojo. No se alcanza a ver el punto negro que representa la disminución, pero eso era lo que se mencionaba en el artículo. Eh, bueno, esto, pues, tanto este aumento como esta disminución se dan pacientes con un intervalo sintomático más largo antes de la hospitalización, que es lo que vemos en las gráficas E y F. Entonces, estos cambios podrían ser atribuibles a un subconjunto de pacientes graves con un curso prolongado de la enfermedad. Entonces, aquí en esta gráfica, pues primero mencionar que es una gráfica de box plot, donde pues se da en el eje Y la duración de los síntomas de COVID-19 desde el inicio. Y aquí, pues en el eje X, los estadios que se presentaron. Entonces, aquí lo que se puede ver es que los pacientes críticos y graves, que serían estos dos, pues son los que presentan pues unos síntomas más duraderos en el tiempo. Y aquí en esta gráfica pues se presenta lo mismo, solo que en este caso se dividen por sexos, tanto masculino como femenino, que pues es una información que será relevante más adelante. Listo. En esta gráfica se puede observar ahora la expresión de genes de interferón 1 y 3, según la gravedad de COVID. Entonces, nuevamente tenemos en el lado izquierdo los estadios de la enfermedad de pacientes con COVID y también el grupo de control de LPS, tanto a los 90 minutos como a las 10 horas, como en el caso anterior. Y en la parte inferior se encuentran las poblaciones celulares que son de interés. En este caso, pues tenemos una escala que es el fold change. Este lo que indica es que entre más transcritos hayan de un determinado gen o de una determinada población, aumenta la intensidad del color, que se traduce finalmente en mayor producción de interferón. En este caso, se observó un aumento en la expresión de genes de interferón tipo 1 y 3 en monocitos, que son estos que están aquí, las células dendríticas, que son estas DC, las células madres hematopoyéticas, que son estas HSPC, en el espectro de gravedad de COVID-19. Entonces, como podemos ver en este grupo de células que están marcadas, cuando comparamos con el eje donde están los pacientes, podemos ver que estos colores se hacen como mucho más intensos, que como digo, lo que significa es que hay más transcritos. Bueno, pues es también como de gran importancia mencionar que esta respuesta no se ve reflejada en el grupo control de LPS. Aquí, como se pueden observar, estas dos de LPS a las 10 horas y a los 90 minutos no tienen un color rojizo, no tienen como esa intensidad en la señal. Esto pues es debido al tipo de respuesta que se presenta, porque pues se presenta es una respuesta viral, mientras que, como les mencioné anteriormente, el LPS son moléculas de las superficies de las bacterias. Entonces, por eso es que en el LPS esta intensidad es menor que con los pacientes sintomáticos de COVID-19. Listo. Para generar esta gráfica se utilizó un software llamado CIDAR-20, que se utiliza para analizar cambios en el mapa inmunológico según la gravedad de la enfermedad. En este caso, se dividen las células en hiperesferas fenotípicas según la expresión de las proteínas de superficie que mencionamos al principio. En este caso también tenemos una unidad de escala que es el ion fold change, que se lee de la siguiente manera. Entre más positivo, o sea, entre más arriba, se toma una tonalidad más rojiza, que lo que nos quiere decir es que hay una expresión del gen aumentada. Mientras que si es negativa, pues toma una tonalidad más azul, que indica pues la disminución del gen. En este caso se cuantificó la cantidad de células de cada grupo según la gravedad dentro de estas hiperesferas que se ven en la gráfica, encontrándose así 608 hiperesferas cuya abundancia varió significativamente a medida que aumentaba la gravedad. Es decir, entre más rojas se encuentra una hiperesfera, como esta por ejemplo,
quiere decir que el marcador aumentaba su expresión con el aumento de la gravedad de los estadios por COVID-19. Las diferencias en la abundancia se dieron en todos los compartimientos inmunológicos principales. Entonces podemos ver en las células B, el CD19 y CD20, que tienen gran parte son rojas, las células plasmáticas, que son las que encontramos aquí, que es donde está la célula pues, con esa tonalidad más rojiza, y bueno, también las hematopoyéticas, que son estas. También es importante mencionar que en este grupo de CD19 y CD20 de células B, se puede observar que aquí la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M tienen su expresión aumentada. Esto quiere decir que hay un aumento de los anticuerpos con el aumento de la gravedad de la enfermedad. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los cambios en fagocitos mononucleares y en células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, vamos a iniciar con esta primera tabla o esta primera figura. Esta básicamente es un gráfico, se llama gráfico de dot plot, y lo que busca es caracterizar la expresión génica que hay en diversas subpoblaciones de células del sistema inmune en pacientes con COVID-19. Voy a presentar para que quede mejor. Esto. En subpoblaciones de células del sistema inmune en pacientes que tienen COVID-19. Entonces, vemos acá que en la parte del eje X están algunos genes o marcadores y en la parte de la izquierda tenemos las diferentes subpoblaciones que se están evaluando. Teniendo en cuenta que acá, a medida aumenta el tamaño del punto, nos muestra la fracción de células que hay por grupo y a medida aumenta el color, nos va indicando de 0 a 2 la expresión que hay del RNA mensajero de este gen precisamente. Entonces, ¿qué podemos ver acá que sea clave? Entonces, en el caso de estos primeros 3 genes, estos son genes que son marcadores de células dendríticas convencionales. Vemos después que en esta parte del LIRA4 y el ITM2C, que está en esta zona de acá, por acá, están expresados, estos son genes que están expresados predominantemente en células dendríticas plasmocitoides. Vemos por otro lado que en estos dos genes que vemos acá, estos están asociados a monocitos CD16 positivos. Y vemos que en la parte de estos genes de acá, que es CDKN1C y estos que es S1Q, A, B y C, esos están relacionados con la actividad de macrófagos. Y por último, estos dos que tenemos acá, son genes que son de proliferación celular y pues se expresan más que todo en subpoblaciones proliferativas. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Los autores destacan que algunas subpoblaciones muestran un aumento en la expresión de los genes relacionados con la inflamación y la respuesta antiviral. Vemos también que en la parte de los monocitos y los macrófagos alveolares o de lavado bronquialveolar expresan genes relacionados con la fagocitosis, que son en este caso el C1QA, B y C. Vemos también que la expresión de genes de proliferación sugiere una activación del sistema inmune exacerbada en algunos grupos celulares. Y pues básicamente lo que los autores nos muestran con estos datos es que intentan describir una disfunción del sistema inmunológico que se da en la patología del COVID-19 y en la activación diferencial de ciertos tipos de células en los pacientes analizados. Vemos la siguiente figura que es complementaria, pero en este caso se representa es la expresión de proteínas de superficie en distintas subpoblaciones. Lo mismo, tenemos en el eje Y las subpoblaciones y acá en este caso tenemos las proteínas. Estas proteínas pues, están analizadas en las poblaciones celulares del sistema inmunológico, lo mismo en pacientes con COVID-19. ¿Qué podemos ver acá? Vemos algunos patrones que son relevantes en la respuesta inmune a esta patología. Entonces vemos algunas diferenciaciones de subpoblaciones celulares. Vemos que, por ejemplo, en esta parte de acá, estos son genes que están expresados fuertemente en las células dendríticas convencionales, sobre todo en esta que es DC1. Vemos también que este CD1C y este de acá están expresados altamente en las células dendríticas 2 y 3, como lo podemos ver acá. Esto nos puede indicar un papel importante en la activación inmune. También vemos una expresión elevada en monocitos y células inflamatorias. Entonces vemos que, por ejemplo, CD16 y CX3, que son este último de acá también, están altamente expresados en los monocitos CD16 positivo mono. Esto sugiere un papel importante en la inflamación y en la citotoxicidad. Vemos también que acá, en el ITCA, este está fuertemente relacionado con la migración y la activación de macrófagos, predominantemente en los monocitos inflamatorios y en las células mieloides, como lo podemos ver acá. ¿Qué nos muestra esto entonces? Muestra que hay una respuesta proliferativa en el contexto de COVID-19. Se observa una activación pronunciada de los monocitos inflamatorios en CD16 positivo, que pues esto juega un papel clave en la tormenta de citoquinas.
Vemos que también se identifican alteraciones en las células dendríticas, lo que puede reflejar una disfunción en la presentación de antígenos. Y por último, vemos también que la presencia de algunos marcadores como CD45RA en ciertas poblaciones sugiere un proceso de activación inmune y un reclutamiento de células nuevas en la respuesta al virus. Luego en la siguiente figura, este es un gráfico de barras apiladas. Este lo que quiere mostrarnos es las proporciones de diferentes subpoblaciones inmunes que hay en individuos sanos y en individuos con COVID que son asintomáticos, que presentan la enfermedad leve, moderada, severa y crítica. Y podemos ver acá en los colores las diferentes subpoblaciones que se están evaluando. Entonces nos vamos a concentrar en algunos patrones que hay. Entonces, en primer lugar, vemos que los individuos sanos presentan una distribución equilibrada de las células dendríticas DC1, DC2, DC3, ASDC y PDC, y algunos monocitos, como lo podemos ver acá. Sin embargo, en los pacientes con COVID-19, desde el leve hasta el crítico, vemos que conforme aumenta la severidad, estas células dendríticas van disminuyendo en su proporción. Vemos también que se da un aumento de los monocitos CD14 positivo y CD16 positivo, especialmente en los casos moderados a críticos. Esto pues nos sugiere una respuesta inflamatoria exacerbada, como lo podemos ver acá. También vemos que hay una presencia de células proliferativas CD14 positivo mono, indicando un reclutamiento activo de monocitos en casos graves. A modo de conclusión, ¿qué tenemos entonces? Perdón. A modo de conclusión, ¿qué tenemos entonces? Vemos que a medida que aumenta la severidad del COVID-19, pues hay una pérdida de células dendríticas y esto pues puede afectar la capacidad de presentar antígenos y de modular la respuesta inmune. Vemos también la expansión de la que les hablaba de monocitos inflamatorios como los son CD14 positivo y CD16 positivo. Esto pues respalda la teoría de que una activación desregulada de monocitos puede contribuir a la tormenta de citoquinas y a la inflamación sistémica. También podemos ver que la presencia de monocitos proliferativos, estos que vemos acá de últimas, en pacientes críticos, a medida van aumentando en pacientes críticos, puede sugerir una activación continua del sistema inmune, posiblemente pues esto contribuyendo a la patología severa del COVID-19. Luego vemos en esta figura, esta es una figura de red, esta busca explicarnos la expresión de las citoquinas inflamatorias como lo son la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral en diferentes subpoblaciones de monocitos, como ya lo hemos visto anteriormente. Se manejan los mismos colores que en las tablas anteriores. En individuos sanos y en pacientes con COVID-19. Entonces, vemos que se presentan dos grupos de redes celulares. Acá podemos ver la primera red que se presenta y son conexiones en las poblaciones celulares que hay en individuos sanos. Abajo en pacientes con COVID-19 las conexiones que se dan y acá a la derecha podemos ver la expresión que hay de interleucina 6 en cada una de las poblaciones y del factor de necrosis tumoral. Cada nodo o cada círculo de color nos representa pues el distinto subtipo de monocitos y macrófagos que se están evaluando. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que existen unos cambios en la expresión de interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral en el COVID-19. Vemos que en individuos sanos los monocitos presentan una baja expresión de interleucina 6, mientras que en pacientes con COVID-19 la expresión de interleucina 6 aumenta en los monocitos CD14 positivos y en los macrófagos alveolares. Eso puede indicar una activación inflamatoria. Vemos acá abajo que en pacientes con COVID-19 el factor de necrosis tumoral se expresa más en los monocitos CD14 positivos y macrófagos alveolares, lo que sugiere un papel clave en la inflamación pulmonar y el daño tisular que es propio de esta patología. También vemos algunos patrones de conectividad celular en el COVID-19 versus los individuos sanos. Entonces vemos que, por ejemplo, en los individuos sanos, las conexiones entre las subpoblaciones parecen estar más equilibradas. Sin embargo, en los pacientes con COVID-19 la estructura de la red cambia y existe un mayor énfasis en los monocitos inflamatorios como CD14 positivo y CD16 positivo, así como en los macrófagos alveolares. Esto pues puede sugerir un estado proinflamatorio exacerbado. Entonces podemos concluir que en el COVID-19 hay una activación excesiva de monocitos y de macrófagos alveolares con un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Esta sobreproducción de citoquinas puede contribuir a la tormenta de citoquinas, que es un fenómeno que se asocia con la inflamación sistémica severa y posteriormente al daño pulmonar en los pacientes críticos con COVID. También vemos que los macrófagos alveolares pues parecen jugar un papel importante en esta respuesta, lo que sugiere que modular la activación de estos macrófagos podría ser una estrategia terapéutica en el caso de COVID-19 severo. Acá vemos otras dos gráficas. Vamos a iniciar con la gráfica de la izquierda. Esta gráfica lo que hace es representarnos la expresión génica normalizada en las diferentes subpoblaciones de las que hemos estado hablando, de monocitos y macrófagos alveolares.
a lo largo de un pseudotiempo. Ese pseudotiempo no es el tiempo como lo conocemos, sino intenta reflejar los estados que se dan de maduración celular o de progresión de maduración celular. Entonces, acá podemos ver en el eje X pues, las diferentes subpoblaciones celulares y en el eje Y los genes que están asociados con la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria. El color, esto es un mapa de calor, entonces el color nos va a reflejar a medida esté más rojo o más azul, pues el mínimo o el máximo de la expresión de este gen, la expresión normalizada de este gen, siendo 0 azul y 1 rojo. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos algunos patrones de expresión génica que se muestran en el COVID-19. Entonces, vemos que en el caso de los monocitos CD14 positivo y CD16 positivo, estos que vemos acá, muestra una alta expresión de los genes proinflamatorios, genes como lo son el IL1B, el C100A8, C100A9 y CCL2 y CXCL10. Este particularmente los autores hablan de C100A8 y C100A9, los asocian con la tormenta de citoquinas que se puede presentar en esta patología. Estos genes están involucrados, como les menciono, en la activación inmune y en el reclutamiento también de células inflamatorias. Esto puede sugerir que estos monocitos que vemos acá desempeñan un papel importante en la inflamación sistémica y en la tormenta de citoquinas, como les mencionaba, en la patología. A lo largo del pseudotiempo, vemos que la expresión de estos genes pues, va disminuyendo, sobre todo en los macrófagos alveolares, que son estos de amarillo que vemos acá. Van disminuyendo. Esto pues muestra que estos macrófagos exhiben una menor expresión de genes inflamatorios y una mayor expresión de algunos genes de respuesta tardía, como lo son el C1QA, C1QB y C1QC. Estos están asociados con la resolución de la inflamación. Entonces puede sugerir que estos macrófagos alveolares están involucrados o pueden estar involucrados en la resolución del proceso inflamatorio que se da en etapas avanzadas de la infección. Entonces podemos ver que los monocitos CD14 positivos y CD16 positivos en el COVID-19 están altamente activados y contribuyen a la inflamación mediante la expresión de citoquinas y quimiosinas que ya mencioné. Los macrófagos alveolares también pueden desempeñar un papel en la resolución de la inflamación, como lo mencioné, pues debido a la disminución de estos genes inflamatorios, de la expresión de estos genes inflamatorios. Y pues este análisis puede reforzar la idea de que los monocitos inflamatorios juegan un papel central en la severidad del COVID-19 y que estos macrófagos pulmonares pueden ser claves en la recuperación de esta patología. Acá a la derecha tenemos esta figura, la figura E. Este gráfico nos muestra la expresión de los genes relacionados con las citoquinas inflamatorias e inmunomoduladoras en las células dendríticas y en diferentes condiciones, frente a diferentes condiciones de salud y gravedad del COVID-19, como ya lo habíamos visto anteriormente, pacientes sanos, pacientes asintomáticos, pacientes con COVID leve, moderado, severo, crítico, y muestras de pacientes sanos con COVID leve y con COVID severo, a las cuales se le aplicó pues, el proceso de lavado bronquial. Interleucina 6, que ya lo hemos visto anteriormente, son citoquinas proinflamatorias. Acá podemos ver en estas tres de acá, interleucina 12A, 12B y 23A, podemos ver que estas están relacionadas con la activación de células T y la respuesta inmune adaptativa. En esta interleucina 10, esta es una citoquina antiinflamatoria y esta interleucina 27 es un modulador de la inflamación y de la respuesta inmune. De la misma manera, vemos que el tamaño del punto nos indica la fracción de células por grupo y el color pues, nos indica la expresión que hay del RNA mensajero, precisamente de 0 a 0.2. ¿Qué hallazgos podemos ver acá? Podemos ver que en los pacientes de las muestras de lavado bronquialveolar severo y leve, se presenta una mayor expresión de interleucina 27 y de factor de necrosis tumoral en células dendríticas. Esto pues en comparación con los demás grupos. Vemos también que en la parte de interleucina 27 es más alta, es la más alta que se da en las muestras de lavado bronquialveolar severo, en pacientes severos. Esto pues puede sugerir un papel en la regulación de la inflamación que se da en los estadios graves. Vemos también que lo que es interleucina 12A e interleucina 12B tienen una expresión baja en básicamente todos los grupos. Esto pues puede indicar una posible disfunción en la activación de células T que están mediada por las células dendríticas en el COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues vemos que el tener una interleucina 27 elevada en los casos severos nos puede sugerir que las células dendríticas pueden intentar modular la inflamación en etapas avanzadas. Vemos que un bajo nivel de interleucina 12 en general sugiere que la activación de células T por células dendríticas está comprometida en la patología. Y vemos que el factor de necrosis tumoral, tenerlo más alto en las muestras de lavado bronquialveolar leve, nos puede indicar un estado inflamatorio en las células dendríticas en las fases tempranas del COVID-19. Estos resultados entonces reflejan cómo las células dendríticas juegan un papel crucial en la progresión y en la regulación de la inflamación en la infección que se da por SARS-CoV-2. Bueno, en cuanto al gráfico F, este gráfico nos muestra el enriquecimiento de respuestas inmunes en diferentes subpoblaciones de células inmunitarias.
en pacientes con COVID-19 según la gravedad de la enfermedad. Entonces, pues según sano, leve o severo. En cuanto al eje vertical, representan 3 respuestas inmunitarias que son muy importantes. La primera es la respuesta de interferón tipo 1-3, que es importante para la defensa antiviral. La segunda es la ruta de señalización JAK-STAT, que también es importante en la activación de respuestas inmunes. Y la tercera, que es la respuesta mediada por el factor de necrosis tumoral, que está relacionada con la inflamación. En cuanto a la columna horizontal, sí, tenemos diferentes tipos celulares inmunitarios, como los monocitos, que son el CD83 positivo, CD14 positivo, CD14 positivo, CD16 positivo y C1 positivo, CD16 positivo. También tenemos macrófagos alveolares de lavado broncoalveolar, que son los BAL-MAX, y las células dendríticas, que es CD1, CD2, CD3 y BAL-DC2, perdón. En cuanto a los colores, como ya lo han mencionado, representan el puntaje de enriquecimiento de cada respuesta inmune. Aquí el rojo intenso representa la alta actividad de la respuesta en esa población celular, y el azul claro, que parece blanco, representa la baja actividad. También tenemos varios asteriscos. Estos indican cambios estadísticamente significativos en la gráfica, y en como tal ya la interpretación, pues tenemos la respuesta de interferón tipo 1-3 está elevada en monocitos CD16 positivo y C1 positivo, CD16 positivo en pacientes con enfermedad severa. Esto lo que nos dice es que estos monocitos juegan un papel en la respuesta antiviral. También tenemos que los macrófagos alveolares, o sea, los BAL-MAX, tienen un enriquecimiento significativo en todas las respuestas inmunes en COVID-19 severo, y esto lo que nos dice es que hay una fuerte activación inmunológica en el pulmón durante la enfermedad grave. También tenemos que las células dendríticas muestran un aumento en la respuesta de interferón tipo 1-3 en la enfermedad severa, lo que nos indica que estas células están participando en la inflamación y activación del sistema inmune. Y también tenemos la respuesta del factor de necrosis tumoral, que está presente en los macrófagos BAL y los monocitos C1 positivo, CD16 positivo en pacientes severos, indicándonos una fuerte respuesta inflamatoria que podría contribuir al daño pulmonar en COVID-19 severo. También, que lo olvidé mencionar al inicio, es que las células de este análisis salieron de sangre periférica, y ya pues como tal la gráfica nos permite concluir que la severidad del COVID-19 está asociada con una mayor activación de la respuesta inmune innata, especialmente macrófagos alveolares y ciertos subtipos de monocitos y células dendríticas. Esto contribuye como tal a la inflamación y el posible daño tisular en pacientes con enfermedad grave. En cuanto al gráfico G, bueno, este nos muestra la fuerza de interacción entre plaquetas y diferentes subpoblaciones de monocitos en pacientes con COVID-19, evaluando interacciones de ligando-receptor. En el eje vertical, lo que representa son diferentes subpoblaciones de monocitos, y en el eje horizontal representan varios pares de ligando receptor involucrados en la interacción entre plaquetas y monocitos. Entonces, en el primer par, que es el de PLXNB2, SEMA4D, este está involucrado en la señalización inmunitaria. Tenemos el segundo par, que está relacionado con la evasión de la fagocitosis. El tercer, cuarto y quinto par, estos se encargan de las interacciones relacionadas con la inflamación y migración celular. El sexto y el séptimo par son moléculas asociadas a la quimiotaxis y a la respuesta inflamatoria. El octavo y el noveno par se encargan de las vías de señalización inmunológica, y los últimos dos pares se encargan de las interacciones que modulan la respuesta inmune adaptativa. Bueno, también tenemos unos colores acá. Estos representan la fuerza de la interacción, donde tenemos pues el rojo más 1.5, que es la interacción fuerte, y tenemos el verde, que es menos 1, que es la interacción débil o inhibidora. Bueno, en este gráfico tenemos pues las interacciones entre plaquetas y monocitos, y podemos ver que son más fuertes en los monocitos C1 positivo, CD16 positivo. También se observa una alta activación en la interacción de FPR2, APP y CCR1, CCL5, lo que sugiere un papel proinflamatorio. También podemos ver varias interacciones variables entre los otros monocitos, los cuales son CD83 positivo, CD4. Estos monocitos muestran interacciones moderadas, y tenemos los CD14 positivo y CD16 positivo, que presentan una mezcla de interacciones fuertes y débiles. Y bueno, podemos entender que las interacciones ligando-receptor pueden contribuir a la hiperactivación inmunitaria en el COVID-19 severo.
especialmente aquellas que son involucradas en la migración celular y la respuesta inflamatoria. Entonces, lo que nos permite ver este gráfico es que las interacciones entre plaquetas y monocitos podrían jugar un papel clave en la inflamación y la gravedad del COVID-19, contribuyendo a la activación inmunitaria y posiblemente a la tormenta de citocinas observada en casos severos. Bueno, en la figura H, esta nos muestra la expresión génica en plaquetas de individuos con diferentes niveles de severidad en COVID-19. En el eje vertical tenemos diferentes grupos de individuos según la severidad del COVID-19, que como ya lo iba mencionando, pues es sano, asintomático, leve, moderado, severo y crítico. Y en el eje horizontal tenemos los genes relacionados con la función plaquetaria, como lo son PF4, CLEC1B, RAP1B, SRGN, STXBP2, los cuales están involucrados en la activación plaquetaria, y MPI, G6B y GP9, que regulan la función y la adhesión a las plaquetas. En esta gráfica también pues involucra el tamaño del punto, el cual representa la fracción de células de cada grupo que expresa el gen, pues en cuanto más grandes sea el punto, más células lo expresan, y también se ve involucrado el color del punto, el cual representa el nivel de expresión génica promedio pues en cada grupo. En este caso tenemos el azul oscuro pues representa una expresión alta y el azul claro representa una expresión baja. Bueno, la gráfica nos permite entender el aumento de la expresión de genes asociados con activación plaquetaria en casos severos y críticos. Genes como PF4, RAP1B, SRGN y PBPP son los que están más expresados en pacientes severos y críticas en comparación con los sanos. Esto lo que nos sugiere es una hiperactivación plaquetaria en COVID-19 grave. También tenemos una expresión relativamente estable en casos asintomáticos y leves. Y tenemos una implicación en la trombosis y las complicaciones vasculares, que es la sobreexpresión de genes plaquetarios, que podría estar relacionada con la hipercoagulación y los eventos trombóticos observados en pacientes graves de COVID-19. Entonces, lo que nos sugiere el gráfico es que las plaquetas pues, juegan un papel clave en la progresión del COVID-19, con una mayor activación en los casos severos y los críticos, y lo que podría estar contribuyendo a los eventos trombóticos pues, observados en la enfermedad. En cuanto a la figura I, este gráfico analiza pues, los progenitores hematopoyéticos y sus estados de diferenciación en COVID-19, usando el análisis de reducción de dimensiones, que es un map, que es en la parte de arriba, y un dot plot de expresión génica, que es el gráfico de la parte de abajo. En cuanto a la parte de arriba, que es el UMAP, este muestra la distribución de diferentes tipos de células hematopoyéticas basándose en su perfil transcriptomótico. Este UMAP está en 2 dimensiones para facilitar el agrupamiento de los clústeres. Un clúster pues, es un subgrupo de poblaciones de células, y lo que hace es que muestra ciertas poblaciones celulares a través de diferentes colores y la dispersión de estos a través del gráfico. Entonces, pues cada color es como un perfil de transcripción de esa determinada línea, y pues como que cada célula transcribe ciertos tipos de genes, y esto es lo que permite como agruparlos en colores. Sin embargo, pues también, como lo podemos ver en el caso de CD38 positivo y CD38 negativo, pues están como unidos. Estos clústeres unidos significa que una de las células tiene la misma expresión de genes que las otras, así sean pues de 2 grupos diferentes, de 2 subgrupos diferentes. Y la parte inferior, que es el dot plot de expresión génica, en el eje vertical tenemos tipos de progenitores hematopoyéticos, que vienen siendo los mismos clústeres del gráfico de arriba, y en el eje horizontal tenemos genes y scores asociados con estos progenitores. En estos, pues como en la gráfica anterior, el tamaño del punto representa la fracción de células de cada grupo, y el color de un punto indica la expresión promedio del gen de cada grupo. Bueno, en esta gráfica podemos observar una expansión de progenitores mieloides y megacariocíticos en respuesta a la infección. Esto es consciente con la inflamación y la producción aumentada de neutrófilos y plaquetas en COVID-19 severo. También podemos ver marcadores específicos de linajes como CD34, el cual es expresado en progenitores hematopoyéticos primitivos, que son los HSPCS. Tenemos el GATA1, que es el marcador de progenitores eritroides, el MPO, que es el marcador de progenitores mieloides, y el PF4, el cual es expresado en progenitores megacariocíticos, indicando diferenciación hacia plaquetas. El S-score y el G2M score, estos indican proliferación activa en ciertas poblaciones, como los progenitores proliferantes,
y megacariocíticos, lo que podría estar relacionado con la trombosis observada en COVID-19. Entonces, lo que pues, podemos concluir de esta gráfica es que en COVID-19 hay una expansión de progenitores mieloides y megacariocíticos, probablemente como respuesta a la inflamación y a la hipercoagulabilidad observada en casos severos. Bueno, en la figura J, este gráfico de barras apiladas, como ya lo había mencionado, muestra las proporciones de células progenitoras hematopoyéticas en distintos estados de severidad de COVID-19, desde individuos sanos hasta casos críticos. En el eje vertical tenemos diferentes grupos de pacientes según la severidad de COVID-19, que vienen siendo pues, sanos, hepático, leve, moderado, severo, crítico. En el eje horizontal tenemos una proporción relativa de cada tipo de célula progenitora. Acá los colores representan distintos tipos de células hematopoyéticas. Tenemos el CD38 negativo, HSPC, el cual es como rosado. Estos son progenitores hematopoyéticos sin CD38. Tenemos el CD38 positivo, HSPC, que está representado con amarillo. Estos son progenitores hematopoyéticos con CD38. Tenemos los eritroides, los progenitores eritroides, representados con agua marina. Los progenitores proliferantes, representados con morado. Los progenitores mieloides, representados con rojo oscuro. Y los progenitores megacariocíticos, representados con gris. En esta gráfica podemos ver la disminución de progenitores hematopoyéticos primitivos en individuos sanos y vemos que el CD38 negativo está pues, en mayor proporción. En la enfermedad como tal, en el estado severo y crítico, la proporción de CD38 negativo disminuye drásticamente. Y esto lo que nos indica es un agotamiento de los progenitores primitivos debido a una mayor demanda de células sanguíneas durante la enfermedad. También podemos ver el aumento de progenitores mieloides y megacariocíticos en la enfermedad en el estadio severo. Acá se observa pues el incremento del rojo y pues el gris sobre todo. Esto es consciente pues con la respuesta inflamatoria y la necesidad de generar más neutrófilos y plaquetas en la enfermedad avanzada. Aparte de esto, pues esto contribuye con la coagulación intravascular diseminada y otros eventos trombóticos en los pacientes críticos. Y en la gráfica acá, este pues es un box plot y este nos muestra el enriquecimiento de la firma megacariocítica en células progenitoras hematopoyéticas, CD38 negativo y CD38 positivo, comparando diferentes grupos de pacientes con COVID-19 y células estimuladas con lipopolisacáridos. En el eje vertical, este nos representa el enriquecimiento que se tiene, es decir, cuán activamente estas células están diferenciándose hacia el linaje megacariocítico, y estos valores están normalizados con el grupo control, que es el grupo sano, que está en 0, representando el nivel de referencia en personas sanas. En el eje horizontal tenemos los estadios de la enfermedad, sanos, asintomáticos, bueno, los que ya hemos mencionado, y también tiene pacientes bajo ciertas situaciones experimentales, como lo son lipopolisacáridos durante 90 minutos y lipopolisacáridos durante 10 horas, que es como que se expone la célula al lipopolisacárido. Bueno, en este gráfico, cada caja nos representa la distribución de los niveles de enriquecimiento que hay en diferentes muestras de cada grupo. La línea central que muestra pues en cada una es la mediana, perdón. Los extremos de la caja, el extremo de arriba es el primer cuartil y el extremo de la parte de abajo es el tercer cuartil. Los bigotes son los rangos de valores que están dentro de 1,5 veces el rango intercuartil y los puntos que están por fuera son los valores atípicos. Y también tenemos asteriscos. Estos nos indican que hay diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos. Con esto podemos decir que los valores cercanos a 0 muestran que hay bajo enriquecimiento hacia esta firma megacariocítica en personas sanas, en asintomáticos y leve. Y hay una desviación más alta hacia 1 de esta firma megacariocítica. La firma, porque no lo aclaré antes, son genes transcritos que son clásicos pues, en esta población. Bueno, en el gráfico ya como tal podemos ver el enriquecimiento de la firma megacariocítica en progenitores CD38 negativo y CD38 positivo en COVID-19. En ambos gráficos, a medida que la severidad de la enfermedad aumenta, también lo hace la expresión de genes asociados a megacariocitos, y esto lo que nos indica es que la hematopoiesis en pacientes con COVID-19 está favoreciendo la producción de megacariocitos y plaquetas. Perdón. También vemos diferencias entre los progenitores, o sea, entre la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha.
Vemos que en la gráfica de la izquierda el enriquecimiento más marcado en COVID-19 es severo y crítico, pero hay menor variabilidad entre las cajitas. Y en la gráfica de la derecha vemos mayor dispersión, que los valores varían mucho más, pero lo que sugiere esto es una respuesta más heterogénea. Y en la gráfica de la derecha vemos el aumento moderado de CD38 positivo, pero no el aumento en CD38 negativo. Y en lipopolisacáridos en 10 horas se ve la reducción drástica de ambos tipos de progenitores. Esto lo que indica es que la inflamación inducida por lipopolisacáridos modula negativamente la firma megacariocítica tras 10 horas de estimulación, lo que podría reflejar un mecanismo de regulación de la producción de plaquetas en la inflamación prolongada. Esto lo que nos muestra es que en COVID-19 hay un aumento significativo de la firma megacariocítica en células progenitoras, lo que sugiere una expansión de la megacariopoiesis, que es el proceso de diferenciación y maduración de los megacariocitos, para compensar pues, la activación plaquetaria durante la enfermedad. Y también pues, podemos deducir que la estimulación con lipopolisacáridos a largo plazo suprime esta firma y lo que podría estar pues, relacionado con la regulación de la hematopoiesis en la inflamación crónica. Bueno, por otro lado, vamos a hablar acerca de el análisis de las células individuales de linfocitos T. Y en este caso se ve que aquí podemos ver un análisis detallado de los subtipos de las células T en COVID-19 mediante la visualización UMAP bidimensional que nos permite ver las distribuciones de diferentes poblaciones celulares con respecto al análisis del RNA mensajero que se une al perfil transcripcional. Aquí vimos tres tipos de células T, las CD8 citotóxicas, las T innatas y las células TCD4 helper. Por un lado tenemos las vírgenes CD8, las CD8 proliferantes, las CD8 terminales, efectoras terminales y las CD8 efectores de memoria. En el lado de las CD4 están también las vírgenes, que son las helper, CD4 de memoria central, efectores de memoria, productores de IL-22, proliferantes y unos subtipos que son las TH helper, que están las TH1, TH2, TH17, linfocitos T helper foliculares y finalmente los CD4 TG reguladores. Y ya en las células innatas están las células gamma delta, luego están los linfocitos T invariables asociados a mucosa y finalmente las natural killer de los linfocitos T. Por este lado vemos los diferentes clústeres con los diferentes colores que son cada uno de los perfiles transcripcionales en cuanto se asemejan. Los que están en los extremos generalmente tienen un perfil transcripcional diferente. Por ejemplo, las células T gamma delta tienen un perfil transcripcional mucho más diferente que las otras células T, al igual que las CD8 efectoras terminales. Listo. Por otro lado, vemos estos pequeños paneles que muestran la densidad en que se encuentran cada una de estas células T. En específico, pues aquí se ven las CD4. Aquí están entre el color más C amarillo, mayor densidad hay, y entre C azul, menor pues, densidad del perfil transcripcional existe en general. Bueno, aquí podemos ver pues, las diferentes densidades que se dividen en 11 subgrupos. Entre mayor densidad, pues mayor se ve en el clúster general, en el perfil transcripcional, con sus parecidos y pues cuáles tienen mayor cantidad. Cada uno de estos mapas de densidad utiliza una escala que les había mencionado. Y esta visualización nos permite apreciar la clara separación entre las poblaciones celulares principales, las relaciones de proximidad entre los tipos relacionados, la distribución heterogénea de las diferentes poblaciones y la identificación precisa de las poblaciones frecuentes. La importancia de este análisis radica en que nos permite entender la complejidad y diversidad de la respuesta inmune mediada por las células T en el COVID-19, que proporciona una base para comprender los diferentes subtipos celulares que podrían contribuir a la protección o a la patología de esta enfermedad. Por otro lado, tenemos aquí una figura dot plot de los diferentes clusters de las células T con respecto a el eje horizontal, donde están los diferentes marcadores moleculares que le dan identidad a cada uno de los tipos de estos linfocitos. Esto se hizo con unos marcadores de superficie de sangre periférica y en cuanto a la intensidad de color, entre más azul, mayor expresión de concentración del gen hay y entre menos color, menor expresión.
Acá igual está en el porcentaje y la cantidad. El mayor es del 80%. Respecto a los marcadores más importantes, vemos por un lado un principal, que es el CD4, en morado, que remarca la mayor expresión en los CD4 vírgenes, en los de memoria y en los efectores, y en los IL-22. Cuando hablamos de las células T exhaustas, nos referimos a un estado particular donde las células T han estado expuestas a una estimulación crónica por un antígeno, como ocurre en el COVID-19 severo. Por eso es importante como entender los patrones de expresión que nos ayudan a comprender qué células están activas y cuáles están exhaustas. En el caso de las células exhaustas, los marcadores para esto son el Programmed Cell Death Protein 1, LAG3 y TOX. En este lado, el Programmed Cell Death Protein 1 es uno de los marcadores principales de agotamiento que principalmente se encuentra en los linfocitos CD8. Los LAG3 y TOX son otros marcadores de agotamiento que en especial se ven en los CD8 efectores terminales. Las células exhaustas se caracterizan por la pérdida progresiva de las funciones efectoras, una disminución en la producción de citocinas, reducción en su capacidad proliferativa y un aumento en la expresión de los receptores inhibitorios. Entonces, en el segundo lugar también tenemos este otro gráfico, DoxPlot, igualmente con las expresiones, los porcentajes y la cantidad. Esta vez se muestran diferentes marcadores de proteínas de membrana, como el CD4, CD3, CCR7, que esto muestra una diferenciación y regulación en la respuesta inmune. Podemos inicialmente observar pues, que están con los mismos subgrupos de células T y el marcador CD8 se remarca en las CD8 vírgenes, proliferantes y de centro de memoria, pues que tiene sentido con respecto a los marcadores. En cuanto a los marcadores de regulación inmune, está el CD274, que juega un papel importante en la inmunosupresión, lo cual es un proceso importante para la tolerancia inmune. En especial, se observa en las CD4 vírgenes. Y las CD3 se presentan todos los linfocitos como marcador clave para la activación de células, en especial en las vírgenes y centro de memoria, como se puede observar. Y en general podemos hablar que las cuatro vírgenes tienen activadas en mayor o menor proporción en todas estas proteínas de superficie que se observan en el gráfico. Por otro lado, otro elemento crucial en el análisis de los linfocitos T son los receptores de citocinas. Otro estudio que realizaron demarcó que este mapa con respecto a las citocinas. Están viendo DOT+, como había mencionado anteriormente, y aquí siguen estando los mismos tipos de linfocitos T que les había mostrado en los clústeres. En el eje horizontal, como vemos aquí, son los que cambian, que son los diferentes tipos de citocinas. Por ejemplo, la interleucina 2, la interleucina 1A, la interleucina 22, que es una citocina que promueve la clonabilidad. Luego están el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma o de grupo 3, que estos facilitan la construcción o destrucción de células infectadas. Algunos patrones destacables son las células D4, productores de IL-22, que como se observa en el L22 de clonación, son en los que pues, mayor concentración hay y en mayor proporción. Luego están las células helper TH22, que se expresan específicamente en las interleucinas 4 y 5, que expresan principalmente en... Listo. Y por otro lado, ya en el factor de necrosis tumoral y en interferón gamma, como les había explicado antes que funcionaban, principalmente se encuentran en las CD8 proliferantes, efectoras de memoria y efectoras terminales. Por otro lado, ya algo mucho más general y no específico en cada uno de los linfocitos T, sino cómo afectan estos ya relacionados a los pacientes. Podemos ver este gráfico Bloxplot que nos muestra una comparación importante entre los individuos sanos, que se pueden ver de color verde, y los pacientes con COVID-19, que se pueden observar que son de color gris. Por un lado, pues les voy a explicar que cada uno de estos valores se dio con diferentes muestras, un número de 24 sanos y 86 pacientes con COVID-19. Ya en cada una de estos análisis, los más relevantes
están enmarcados con un cuadro morado, y de los otros les voy a hablar como por encima, como para entender los diferentes estudios que se hicieron y los datos que se dieron. Por un lado tenemos las células CD4 efectoras de memoria, donde se observa un aumento de los linfocitos en las poblaciones sanas con respecto a aquellas poblaciones que tienen COVID-19, que son mucho mayores en cuanto a la proporción de este linfocito. En segundo lado están las CD8-TH22, donde se muestra la media de la cantidad de estos linfocitos tiene una mayor proporción en los individuos sanos, más que en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, los bigotes de ambos se sobrelapan, lo que significa que pues, este análisis puede variar con respecto a ambas poblaciones, o sea, los linfocitos pueden variar en estas dos poblaciones. Uno que sí es súper relevante son los C4 proliferantes, los helper proliferantes. Estos linfocitos es uno de los valores en donde se observa mayor aumento en pacientes con COVID-19, mientras que los pacientes que son sanos tienen un valor casi nulo, con algunos valores atípicos, de estos linfocitos. Otro valor súper importante son los CD4 helper foliculares. Estos linfocitos se ven aumentados en una mayor proporción en pacientes de COVID-19 y hay una diferencia notable, incluso en los valores atípicos, con los pacientes sanos. Listo. Y ya esto es por encima, en donde los CD8 efectoras de memoria, donde los linfocitos tienen mayor presencia en los individuos sanos, en que en los individuos con COVID-19. Sin embargo, como les decía, igual no hay una gran diferencia por los bigotes, pero pues es un dato importante que se da en el estudio. Y ya el último dato como súper importante son los CD8 proliferantes y citotóxicos. Esta proporción se ve claramente aumentada en los COVID-19, a diferencia de los sanos, puesto que pues, prácticamente son nulos estos datos. Y los T invariables asociados a mucosa, finalmente, se encuentra mayor proporción de los individuos sanos, a diferencia de los individuos con COVID-19. En general, esto muestra como un factor general que los pacientes con COVID-19 presentan en mayor proporción los linfocitos CD4 proliferantes, los foliculares y los CD8 proliferantes. Es como este es un marcador que podría diferenciarlos. Ahora especificando netamente en los grupos de COVID-19, también tenemos otra figura box-plot, donde utilizando el RNA mensajero y transcriptómica de célula única y citometría de flujo proteómica, este análisis combina los datos genómicos y proteicos para mostrar cómo en el sistema inmune se adapta o se descontrola con respecto a cada uno de los linfocitos. De color amarillo tenemos a los asintomáticos, de color naranja a los leves, color rojo a los moderados, de vino tinto a los severos y ya de gris a los críticos. Como les decía, los enmarcados son los que tienen más relevancia en el estudio, pero pues voy a continuar hablándoles de cada uno. Por ejemplo, en las células de efectoras de memoria, podemos observar que hay una disminución de ellas en cuanto el caso de COVID sea moderado y hay un aumento cuando ya llega a ser severo y crítico. Esto podría reflejar una capacidad adaptativa del sistema inmune para generar memoria contra el virus, conforme pues va pasando. Luego están el CD4-TH22, donde se muestra que son más abundantes en los asintomáticos y en los leves, y conforme va aumentando la gravedad de los síntomas, va disminuyendo. Luego están los CD4 proliferantes. Estas células muestran un aumento no lineal en su proporción a medida que la enfermedad progresa. Esto es al contrario, cuando llega ya a un estadio severo, están como en su máxima cantidad, pero al llegar a crítico se baja notablemente. Luego están las células TH helper tipo 1, que están especialmente enriquecidas en personas asintomáticas y en críticas. Sin embargo, en los otros grupos tienen una cantidad no tan notable. Y de las células CD8 proliferativas, estas incrementan entre más el estadio está grave, está moderado, es su mayor momento, mientras que cuando está asintomático leve, solamente hay un leve incremento y luego ya al ser severo crítico, vuelve a bajar su cantidad. Luego están las células T efectoras terminales. Estas, al igual que con las proliferantes, tienen un aumento de los asintomáticos hasta los moderados y vuelven a bajar. Entonces se puede decir que generalmente estas CD8 se activan y se ven generalmente más en los casos moderados. Luego están las células asociadas a mucosa,
donde predominan los asintomáticos y leves, y ya al tener un estadio moderado, severo, crítico, sus cantidades son muy bajas. Y finalmente, con las células natural killer, al igual que las anteriores, tienen una cantidad de asintomáticos leves y van aumentando hasta el estadio severo y vuelven a bajar en severo, en el estadio moderado, y finalmente aumentan en el crítico. En esta figura vemos cómo cambia la composición de las células según la severidad del COVID-19. Y para este estudio se hizo con respecto a la clonalidad de los TCR, de los expandidos y los simples. Esta es una proteína de membrana que se encuentra en la superficie de los linfocitos T y es esencial para el reconocimiento de subtipos del antígeno. Su función principal es detectar fragmentos de proteínas que presenta el complejo de histocompatibilidad. Primero, voy a explicarles un poco qué es el simple y el expandido. El simple se refiere a las células T que tienen un receptor TCR único, es decir, son células individuales sin duplicación, mientras que el expandido se refiere a las células T que se han multiplicado o clonado compartiendo el mismo TCR, que indica que ha respondido a un antígeno específico. Estamos hablando de los mismos 5 grupos de COVID-19, los asintomáticos, leves, moderados, severos y críticos. Y con respecto a esto, sus diferentes linfocitos T en cómo se activan tanto en el simple como en el expandido. De los datos más importantes son las células CD8 efectoras terminales, se pueden ver de color piel, en donde el dato es mayor son en las expandidas, que se puede ver claramente que en los asintomáticos tiene una menor cantidad que ya en los críticos y conforme va aumentando la severidad del estadio, va aumentando la cantidad en que se encuentra cuando hay clonalidad. El segundo importante es el CD8 efectores de memoria. Estos son de color naranja, donde también se pueden observar en el expandido, principalmente como el mayor cambio, en donde los asintomáticos tienen mayor cantidad a diferencia de los críticos y conforme va aumentando el estadio, va disminuyendo la cantidad en que se encuentran estos linfocitos. Y por último, hablando del lado simple, están los CD4TH22, en donde se observa que hay mayor cantidad en los asintomáticos a comparación de los severos. Ya en los severos tienden a tener una menor cantidad. Y en los críticos aumenta, pero pues no es tanto como ya llegan a tener los asintomáticos. Entonces, estos son como los marcadores más importantes de los linfocitos en que se encuentran. Y finalmente, este es un gráfico boxplot de efectoras de memoria. Aquí nos podemos ver los diferentes tipos de estadios, los asintomáticos, leves, moderados, severos y críticos, con respecto a la cantidad de clones que hay en cada uno de estos linfocitos. Por un lado están las células TS8 efectoras de memoria y las CD8 efectoras terminales. Aquí podemos observar cómo en las efectoras de memoria hay una mayor cantidad de asintomáticos y aumenta hasta llegar a severos. Cuando ya llega a estadías mucho más graves, como lo son el severo y el crítico, disminuye. En el lado de las efectoras terminales, podemos observar cómo los asintomáticos tienen una menor cantidad y conforme aumenta el estadio y la gravedad, ellos aumentan en cantidad, en clonalidad, hasta llegar a los críticos, que disminuye un poco, pero igual se mantiene. Y finalmente hay una comparación de las efectoras terminales y las efectoras de memoria. Entonces, ¿en qué cantidad se encuentran con respecto a cada uno de los estadios? En este caso podemos decir que, por ejemplo, en el estado severo hay mucho más linfocitos efectores terminales a comparación de efectores de memoria, pero ya cuando llegan a estar en un estado crítico o en un estado asintomático, se ven más linfocitos efectores de memoria que efectores terminales. Esto pues nos muestra y nos ayuda a entender que el momento óptimo para las diferentes interrupciones terapéuticas sugiere que el tratamiento debería ser diferente en cada uno de los casos, tanto en severo, crítico, y podría guiar el uso de inmunodeuluradores en diferentes etapas de la enfermedad. Bueno,
Vamos a continuar con el siguiente apartado del artículo, que es cambios en los linfocitos B y en los receptores de células B. Bueno, la primera gráfica nos enseña la distribución de 74.019 células B mediante una representación UMAP, donde cada color representa un serotipo celular de células B. Bueno, en esta figura podemos identificar que se distribuyeron 9 clústeres para los cuales se tuvo en cuenta pues, los marcadores canónicos que cada célula contiene. Y pues esto nos permite pues, clasificar estos clústeres. Para empezar, se evidencia que el grupo de mayor densidad son las naïve cells o células B vírgenes, que son las células que no han sido expuestas a ningún antígeno. Otro clúster son las células B inmaduras, que son las que no han entrado a madurarse en el timo o en los ganglios y están representadas en color celeste. Las células plasmáticas, que son anticuerpos, que en este caso son las inmunoglobulinas G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, y están representadas de color rosado. Los plasmoblastos, que son células B que tienen una secreción masiva de anticuerpos o inmunoglobulinas y pues está representado de color morado. Y tenemos otros clústeres como lo son las células B exhaustas, las células B de memoria conmutada y las células B de memoria no conmutada. Perdón. Bueno, analizando la gráfica y cada clúster, se dice que la organización pues, de cada grupo de células comparte un patrón de expresión génica similar, es decir, que está relacionado con su función o su estado de activación. Por ejemplo, las células plasmáticas, que son las inmunoglobulinas, se encuentran reunidas junto a los plasmoblastos en ese lado de la gráfica, mientras que las células B inmaduras, las vírgenes, las de memoria no conmutada y las de memoria conmutada, se encuentran hacia este lado izquierdo de la gráfica. Bueno, el siguiente gráfico, pues ya lo hemos visto en figuras anteriores, se llama dot plot. El tamaño de las esferas, pues representa la fracción o porcentaje celular. Y la coloración, perdón, es la expresión de cada gen. Este gráfico se divide en dos partes, donde la primera, que está representada en color azul, representa la expresión de genes. Y por otra parte tenemos el rojo, que representa la expresión en proteínas de cada clúster. En primera instancia, en la gráfica de expresión génica tenemos pues, en el eje Y los 9 clústeres y en el eje X pues, su expresión génica. Evidenciamos diferencias en la activación o estado funcional de las células, por ejemplo, los plasmoblastos, en los cuales el artículo pues, se ha centrado bastante, se ve que tiene una mayor concentración de células en un género en particular. En este caso, pues tenemos el marcador de proliferación MKI 67, que como pueden ver, pues, es mayor en los plasmoblastos que en otros clústeres. Este es un gen de proliferación celular y tiene una secreción masiva de anticuerpos, por lo que se ha representado acá, y tiene una baja expresión en CD19, y como se mencionaba anteriormente, que es un receptor esencial para el desarrollo y activación de células B, que confirma entonces la pérdida durante la diferenciación terminal. Se pueden ver otros marcadores importantes, como lo son el CD38, que se encuentra en esta parte, y que es el marcador de activación y diferenciación celular de las células plasmáticas. Entonces, por eso es que es tan alto en plasmoblastos, en las inmunoglobulinas, y es tan bajo pues, en los demás clústeres. En la parte de proteínas, el estudio se enfocó, pues, como ya lo hemos dicho, en poblaciones de plasmoblastos que tenían una baja expresión en CD19 y CD20, y respecto a la función de CD27, que es el indicador de células B de memoria, donde es menor en las células B inmaduras, en las células B vírgenes y en las células B de memoria no conmutada. Continuando con el gráfico C, el cual también lo hemos visto anteriormente, en el eje Y pues tenemos la proporción de cada célula y los estadios de los pacientes que se evaluaron están en el eje X. En el lado derecho están cada uno de los 9 clústeres identificados con un color, esto para cuantificar la abundancia de cada célula en los distintos estadios de los diversos pacientes. Esto se hizo para evaluar si existen diferencias significativas en esta distribución de clústeres según el estado de la enfermedad. Empezando con los plasmoblastos, en la gráfica observamos de color morado oscuro, que son estos de acá. Evidenciamos una expansión significativa de estas células desde un estado de enfermedad leve hasta moderado, donde este alcanza su pico y se va atenuando en pacientes graves a críticos. Es decir, que la mayor expresión de plasmoblastos en su mayoría en personas que tienen COVID-19 en estado moderado. También vemos acá pues, que hay como una consistencia, por así decirlo, del resto de células identificadas. Continuando con la siguiente gráfica, este es un gráfico box plot o diagrama de cajas y bigotes de las proporciones de dos isotipos o isoformas de la inmunoglobulina A, que son diferencialmente abundantes entre pacientes sanos e individuos con COVID-19. Estas cajas indican el R y Q
que es el rango intercualítico, que es algo más estadístico porque es la diferencia entre el tercer y cuarto cuartil de una distribución, que no es tan relevante aquí. Otra cosa es que en esta gráfica se hacen variadas funciones estadísticas. Por ejemplo, las barras horizontales son la mediana y los bigotes que se extienden hasta 1.5 veces son el R y Q, que son para determinar los valores atípicos que están en estas, como en las puntas de las líneas. Bueno, los resultados que se mencionan es que las células de inmunoglobulina A disminuyeron en individuos con COVID-19 sintomático debido a una disminución significativa entre las dos fases de inmunoglobulina A2. Y en la gráfica de inmunoglobulina A2 se ve cómo esta disminuye a partir de pacientes asintomáticos. Lo que se interpreta es que el mantenimiento de una célula humoral es eficaz en individuos asintomáticos. Esto debido a la naturaleza pues, de las inmunoglobulinas A, que son las clases predominantes de anticuerpos en las secreciones de organismos, que pueden ser saliva, lágrimas y diversas mucosas que hacen parte de la primera línea de defensa. Es importante aclarar que la inmunoglobulina A2 es un isotipo del anticuerpo de inmunoglobulina A, la cual es un subtipo de inmunoglobulina producido pues, por las células plasmáticas, que estas vienen también de los plasmablastos. Y cada inmunoglobulina pues, tiene una isoforma, que es una modificación pues, de la misma proteína. Esta inmunoglobulina 2 se secreta en dirección a sitios donde pues, se presentan mucosas, como lo es la vía respiratoria, el tubo digestivo y la vía genitourinaria. Esto para atrapar diversos patógenos. Por eso es que este estudio se evalúa en este artículo, pues ya que el SARS-CoV-2 entra por la vía respiratoria. Bueno, continuando con la siguiente figura, observamos en el eje Y los CTFH, que son células de Helper foliculares circulantes. Estas o cualquier célula folicular se encuentran pues, en los ganglios linfáticos, específicamente en los folículos linfoides. Este diagrama es un folículo linfoide donde pues, se encuentran distintos tipos de células que actúan en las respuestas inmunes. Las células T son aquellas capaces de recibir el antígeno para posteriormente estimular a los linfocitos B para volver los plasmoblastos. Esta es la razón de la relación entre las células de Helper foliculares circulantes y las células B estudiadas. Bueno, se observa la expresión de plasmoblastos y células plasmáticas, donde se evidencia una mayor expresión en pacientes leves y moderados. Y esta se va perdiendo en el aumento de la gravedad pues, de la enfermedad, lo cual sugiere una respuesta pues, coordinada entre células T y B en enfermedad asintomática y leve, y lo que genera una inmunidad tumoral antiviral eficaz que pues, se desacopla o pierde en la enfermedad grave o crítica, perdón, lo cual pues, indica una desconexión en la respuesta inmunológica adaptativa. En el COVID-19 sucede algo extraño, esto lo analizamos con el grupo, y es que se supone que debe haber una relación en cuanto a una enfermedad viral y la respuesta inmunológica, pero en este caso no ocurre pues, un adecuado estímulo y respuesta de anticuerpos cuando hay una fuerte presencia de células de Helper foliculares. Bueno, la siguiente gráfica es un análisis GSEA, que es un análisis de expresión génica de acuerdo a ciertas células B en específico, donde se analizaron las rutas metabólicas o el transcriptoma que expresa cada serotipo de células B en los distintos estadios del COVID-19. En palabras más sencillas, es cómo cada célula analizada va a regular la expresión de genes relacionados pues, a ciertas rutas metabólicas. Como se puede ver, los plasmoblastos en pacientes severos y críticos demuestran una mayor transcripción que activan, por ejemplo, la vía de la fosforilación oxidativa, la E2F targets y la G2M checkpoints, que generalmente es para la división y replicación celular. Y también observamos en pacientes asintomáticos una mayor expresión en vías metabólicas como lo son la glucólisis y la respuesta de proteínas no plegadas. En las células B vírgenes, lo más importante es que en pacientes moderados se observa una mayor expresión de genes para la ruta de la respuesta de interferón gamma y alfa, y en pacientes asintomáticos, una mayor expresión para la señalización de factores necrotizantes tumorales, los cuales son citoquinas proinflamatorias que sirven o llaman a células inmunitarias para dar una adecuada respuesta inmune. Bueno, este gráfico G es un gráfico dot plot donde se divide en tres células, que son las células B vírgenes, las células de memoria B conmutada y plasmoblastos. En la parte superior encontramos los factores de necrosis tumoral, los receptores inhibitorios de linfocitos B y el receptor activador de linfocitos B. Y se encuentran los estadios de los pacientes en el eje Y en el eje X los genes de expresión
los genes de expresión. Como ya se ha mencionado, pues el tamaño de las esferas representan la cantidad de células y el color la expresión pues, de cada gen. Aquí lo importante es que esta regulación negativa o inhibitoria de receptores se da en casos críticos para evitar el daño por hiperactivación, pero con una menor producción pues, de anticuerpos. Asociados también con la activación de BCR se expresan más altamente en células B en pacientes sanos, seguidos de individuos asintomáticos con COVID y con una expresión menor en los grupos ya asintomáticos con la enfermedad de COVID en estado leve a severo. Podemos ver que la activación de BCR está modulada por receptores que contienen motivos inhibidores de tirosina que reclutan fosfatasas que aumentan el umbral de activación de las células BD36 y que la expresión del gen inhibitorio del BCR fue limitada, pero en CD22 fue detectado en subconjuntos de células B en conjuntos de pacientes con COVID-19 asintomáticos. Todo esto sugiere pues, que las células B en pacientes asintomáticos con COVID-19 y en pacientes con enfermedad leve tienen una respuesta más pronunciada sobre interferones y una mayor expresión de genes asociados a la activación de BCR. En esta gráfica H se evalúa la clonalidad del BCR. En este caso se encuentra una expresión clonal sustancialmente mayor en individuos sintomáticos que tienen COVID-19, que pues, se representan en estos puntos, y se encontraron clonotipos expandidos en todos los tipos de células principales con clonotipos más grandes. Dentro pues, de estos clonotipos expandidos se evidenció un cambio de clases dentro de grupos sintomáticos de COVID-19, pero no en los asintomáticos o sanos. También se ven algunos histogramas que se encuentran acá en los bordes de la gráfica. El superior es la distribución de índice de Gini de los tamaños de los cronotipos y acá en la parte derecha esa misma distribución de Gini, pero esta refleja qué tan cercano es un gen de otro dentro pues, de esta red. Entonces, a mayor valor de estos picos, refleja que hay una mayor conexión de clones. Bueno, esta gráfica ahí es una gráfica de nodos o puntos. Entonces, la primera parte de esta gráfica son estos puntos de colores que identifican los estadios pues, con su respectivo color. Y estos circulitos grises representan los sitios de recolección, ya sea Newcastle, London o Cambridge. Bueno, los puntos indican si al menos una célula de cada individuo mostró una combinación idéntica de usos de genes B y J, es decir, de cadena pesada y ligera. Cuando necesitamos producir una inmunoglobulina en particular, se hace un proceso llamado recombinación BDJ. Lo que hacemos es modificar el ADN para que el transcrito que salga siempre sea distinto. Se modifican los segmentos de ADN llamados B, D y J a través de enzimas, que son las enzimas recombinasas. Bueno, los genes V son genes variables y los genes J de join son segmentos de ADN que son partes del proceso de recombinación somática de los receptores de antígenos de los linfocitos B y T. Los cuales juegan un papel clave en la diversidad del repertorio de los anticuerpos y los receptores de células T. Las cadenas pesadas son las que le dan el nombre a la inmunoglobulina y las cadenas ligeras se llaman kappa y lambda, que son cadenas que a través de la recombinación genética podemos ofrecer una mayor posibilidad de reconocimiento de antígenos. Estas conexiones internas significa que hay clonotipos con similitudes mayores al 85% en sus secuencias. Cabe resaltar que las conexiones se presentan en su gran mayoría entre pacientes en estadios severos y moderados, lo cual significa que comparten pues, los mismos clonotipos. Y ya esta gráfica nos muestra la diferencia de activación del sistema inmune entre hombres y mujeres. Tenemos que los clonotipos en mujeres tienen un menor índice de Gini, lo que nos indica pues una mayor diversidad clonal. En esta gráfica de Node Closeness Centrally, también se ve que es mayor en mujeres este índice de Gini, lo cual refleja una mayor maduración de afinidad, lo que quiere decir que la respuesta de linfocitos B es más diversa y afinada. O sea, en mujeres la respuesta inmunitaria para COVID-19 es más efectiva y pues ellas cuentan con un mejor pronóstico de la enfermedad. Listo, entonces vamos a continuar con la figura 5. La figura 5 pues nos va a resumir todo lo que nos han dicho nuestros compañeros, porque nos va a contar cómo es la respuesta inmune periférica al COVID-19 y nos va a diferenciar entre los estadios asintomáticos o enfermedad
leve a demorada, leve a enfermedad leve o en estadios severos a críticos. Entonces vamos a iniciar con la entrada del SARS-CoV-2 del virus al tejido pulmonar periférico, donde pues va a activar la respuesta inmune innata. Esta activación pues va a reclutar células dendríticas y células y macrófagos alveolares, que lo que van a hacer es secretar citocinas proinflamatorias e interferones tipo 1 y tipo 2. Lo que va a hacer esta activación de esta secreción de interferones tipo 1 y tipo 3 va a ser activar una respuesta antiviral temprana. Entonces, lo que nos comentaban nuestros compañeros, en los pacientes con COVID-19 se iba a expresar los genes asociados a la respuesta a interferones en los monocitos, células dendríticas y células madres progenitoras hematopoyéticas. Más no se iban a expresar en pacientes expuestos al lipopolisacárido intravenoso. Continuando con esta respuesta, debido como a esta activación de la respuesta inmune, pues va a haber un agotamiento de los macrófagos alveolares. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los monocitos circulantes van a ingresar al tejido periférico pulmonar y van a expresar los componentes del complemento C1, C1QA, B o C positivos. Estos monocitos se comunican con los receptores ANSA1 y SIRPA, que van a interactuar con ligandos plaquetarios, en este caso FPR1 y CD47, lo que va a facilitar estos agregados plaqueta monocito. ¿Qué va a pasar con estos agregados? Que van a generar o contribuir a la liberación de factores proinflamatorios y procoagulantes, lo que puede llevar a la coagulopatía observada en el COVID-19 en algunos pacientes. Sin embargo, pues también nos va a ayudar a reabastecer los macrófagos alveolares que pues se están agotando en el tejido pulmonar periférico. Aquí también los autores hacían énfasis en que se comparó el perfil transcriptómico de las células dendríticas y monocitos circulantes con las células presentes en los lavados broncoalveolares que se realizaron a los pacientes y que se encontró que estos monocitos CD14 positivos de la sangre y los macrófagos encontrados en este lavado compartían un perfil transcripcional, lo que sugería que estos macrófagos podían originarse de los monocitos no circulantes. Continuando con la parte asintomática de enfermedad leve a moderada, tenemos los progenitores de megacariocitos y las células madre hematopoyéticas. Entonces acá va a iniciar o se va a caracterizar una hematopoiesis alterada en el COVID-19. Entonces estas células madre hematopoyéticas de la médula ósea y los progenitores de megacariocitos responsables de la producción de plaquetas se van a activar a toda la infección, pero no solo se van a activar en el tejido pulmonar periférico, sino ya a nivel sistémico, indicándonos que pues acá empieza como que la respuesta a nivel sistémico. Continuando con este recuadro, pues empiezan una de las primeras diferencias entre los estadios leve-moderado, que en pacientes asintomáticos se va a observar una respuesta antiviral efectiva. Ya que pues va a haber un priming megacariocítico, que es una adaptación hematopoyética generada por las células progenitoras en la médula ósea. Estas se van a orientar hacia la megacariopoiesis para compensar el consumo de plaquetas, pero sin provocar una sobreactivación plaquetaria, que pues va a generar como aún más, como un estadio mucho más grave en los pacientes afectados por COVID-19. Siguiendo en este recuadro con las células T y células B, en los pacientes va a haber una respuesta adaptativa que se va a manifestar primero con la generación de plasmablastos y células plasmáticas a partir de la interacción entre células T foliculares y células B, que van a van a producir anticuerpos de alta afinidad. También se va a observar un incremento de las células TSD4 que van a secretar interleuquina 22. Esta interleuquina 22 está asociada a protección tisular, generando pues un cuadro de la enfermedad mucho más tenue o mucho más leve. Paralelamente, también se va a ver un aumento de las células T helper foliculares, que van a presentar una fuerte correlación con las células plasmáticas anteriormente mencionadas, que se va a perder con la severidad de la enfermedad, esta coordinación entre las células T y las células B.
generando una inmunidad humoral antiviral eficaz. Acá continuando con este penúltimo recuadro, pues también nos señalan en el artículo que en estos individuos la señalización del factor de necrosis tumoral a través de los genes de la vía del factor nuclear kappa B se va a ver aumentado en estas células B inmaduras, vírgenes y de memoria conmutada, lo que va a favorecer a la producción de anticuerpos neutralizantes y a la supervivencia de plasmablastos, generando pues la atenuación de la enfermedad. Por último, pues tenemos que pues va a haber una mayor expansión clonal y mutaciones en las células B en mujeres. Esto que nos va a indicar que pues el cuadro clínico en las mujeres o la respuesta inmunitaria en las mujeres tiene mejor pronóstico de lo que tienen los hombres. ¿Aló, ya terminaron? Perdón, Sí, es que para tenía un finalizar problema de rápidamente conexión. mencionamos, sí, qué pena, las conclusiones. Primero es que la gravedad del COVID está relacionada con diferentes patrones de respuesta inmune, pues esto se evidenció a lo largo de la presentación, de que, por ejemplo, en estadios leves se observa una respuesta más equilibrada, más coordinada y más efectiva, mientras que en los casos más severos hay una respuesta más excesiva que incluso puede causar un daño tisular. La segunda conclusión es que los pacientes asintomáticos muestran una respuesta inmune mucho más efectiva y coordinada, ya que el estudio muestra que hay una coordinación entre células T y células B en estos pacientes. La tercera es que la respuesta al interferón es muy clave en el control de la infección. Esto especialmente en la respuesta a la interferón alfa, que es mucho más fuerte en los casos leves y asintomáticos. La cuarta es que la gravedad del COVID afecta la producción de células plasmáticas y anticuerpos, ya que el estudio encontró que la expansión de plasmoblastos y de estas células plasmáticas es mucho mayor en los casos leves y moderados, lo que ayuda al control de la enfermedad. La quinta es que la hematopoiesis se altera durante la infección, ya que pues hay unos cambios significativos en esta producción de células sanguíneas. Y por último es que existen diferencias de género en la respuesta inmune al COVID-19, ya que las mujeres muestran unos mayores niveles de expansión clonal y de mutaciones en su BCR, lo que puede explicar tal vez por qué en las mujeres hay una respuesta más robusta o diferente. Y muchas gracias. Bien, gracias. ¿Ahí nos escuchan? Sí, Aló, señor. aló. Bien, Oscar, no sé si tú quieras dirigir algunas preguntas o una discusión final. En aras de, como hicimos hace 8 días, extractar los resultados más importantes de este trabajo. No sé, Oscar, o... Sí, no, yo creo que los chicos fueron bastante claros. Entonces, digamos, para dar digamos, una generalidad del artículo, pues un abordaje de célula única desde dos tipos de células. Una de ellas fueron los leucocitos periféricos mononucleares, a los cuales se les hizo pues el respectivo estudio de transcriptómica célula única para los diferentes análisis que ustedes pudieron ver. Y lo otro fue células de lavado broncoalveolar que ya habían sido reportadas previamente en la literatura. ¿Qué podemos tener como puntos de partida? Pues ustedes pudieron ver que se analizó proteínas de superficie, se analizó también transcritos propios de determinados linajes celulares y lo importante también de analizar TCRs y BCRs, que fue la parte final del artículo. Casi 1 millón de células pues, fueron analizadas en este estudio, casi 130 pacientes y 3 centros, de manera que la cantidad de pacientes fue importante y nos dejó ver como grandes hallazgos, pues unos importantes hallazgos en lo que tiene que ver con macrófagos y células dendríticas, como lo explicaron ellos, la aparición de unos monocitos que expresan complementos, los C16, C1 positivos, todas las fracciones de C1 Q, A, B y C, y no solo eso, sino también el switch de las células dendríticas hacia producción de interferón tipo 1 y tipo 3, sobre todo en estadios severos, como lo pudieron observar, la diferencia entre el estadio leve a moderado tiene como un switch y luego cuando hay de moderado a severos y ya críticos, pues también se hace switch en este tipo de poblaciones. Otra cosa altamente relevante es lo que ustedes vieron de las plaquetas, que también lo explicaron muy bien. Hay una asociación entre estos monocitos CD16 positivos que expresan el complemento con las plaquetas y su activación. Y esto desde el punto de vista también hematopoyético. Ustedes vieron que ellos explicaron muy bien que hay un switch en hematopoiesis hacia precursores de megacariocito y también esa asociación con expansión de esas plaquetas y a su vez esa activación de plaquetas por esa interacción receptor-ligando que también mostraron entre esos monocitos y esas plaquetas. Otra cosa importante pues también que le mostramos más adelante fue esa línea T, CD8, que se expande clonalmente y también sobre todo en esos efectores de memoria sobre esas células, las terminalmente diferenciadas y esas células tienen como unas proporciones importantes dependiendo también del estadio. También hablamos importantemente de las foliculares helper, sobre todo en el estadio
el leve de la enfermedad versus esa caída fuerte que tiene en el estadio severo. También importante esa producción de inmunoglobulina A2 alterada en esos plasmoblastos que también mostraron bastante bien. Hay una caída brusquísima de la inmunoglobulina A2 a medida que va aumentando la severidad del cuadro, y lo mismo pues esa expansión de plasmoblastos, sobre todo en los estadios leves. Finalmente, pues lo que mostraban al final, que hay una diferencia por sexo también, que tiene que ver con la expansión de plasmoblastos, con esa expansión de clonotipos de BCRs, sobre todo en mujeres, que aparentemente las blinda y protege de estadios severos, no así a los hombres. Entonces serían como las conclusiones para cerrar. Bien, bien, al igual que hace 8 días, levanten la mano los estudiantes que expusieron, por favor. Bueno, de una forma rápida, dependiendo de las partes de cada artículo, del artículo que expusieron, vamos a formular una pregunta a los demás miembros de la clase. Adelante, Caterina Daniel Navarro. Vale, pues me gustaría preguntar algo que se mencionó en las conclusiones y fue como algo muy interesante, y es porque hay una diferencia en cuanto a la respuesta inmune en hombres y en mujeres. ¿Alguien que pueda responder, o que desee responder? Bueno. Karen Dayana Vargas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Don Alexis, ¿qué tiene para que captaste de esa parte que acaban de preguntar? Porque hay diferencia entre hombres y mujeres en la susceptibilidad COVID. Doc, pues que la respuesta inmune, pues eso fue como lo que entendí. La respuesta inmune en las mujeres suele ser más fuerte, pues porque tienen una mayor expansión clonal y las mutaciones de los receptores eh, de las células BCR, pues lo que también puede pues, generar como más anticuerpos y controlar mejor pues la infección, ¿no? Erika, ¿está de acuerdo con esa respuesta? Sí, sí, señor. Pues sí se relaciona con que pues, las mujeres tienen mayor expansión clonal y mutaciones pues, en esas células B. ¿Y eso las hace susceptibles o resistentes más a un cuadro complicado de COVID? Señor, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué relación tiene eso con la evolución clínica del COVID? ¿Es severo o ese atributo de las mujeres les da cierta susceptibilidad o resistencia a COVID severo? Pues Esta cierta resistencia. ¿Cómo dice? Por favor, no bajen la mano las personas que estuvieron. Pues partiendo de eso, pues sí le da como cierta respuesta como más fuerte o resistente como a la severidad del COVID. O sea, va a tener como estadios mucho más leves o moderados que la respuesta que se da en los hombres. La persona que cubrió esa parte del artículo, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Pues nos redondea el concepto, por favor. Bueno, con base a lo que se había estudiado, es que se hizo pues un índice de Gini donde se estudió el tamaño de los cronotipos o sea, que generaba cada sexo, es decir, el femenino y el masculino, y se llegó a esta conclusión, donde en los distintos estadios de la enfermedad, pues, pues se demostró que pues, las mujeres tenían una mayor producción perdón, de células inmunitarias para la enfermedad, pues, lo cual nos podemos intuir, o se intuyó en el estudio, que es un mejor progreso en la enfermedad. Okay. Estefanía Pardo, luego sigue Valerie con sus preguntas, luego William Nicolás, luego María José y luego Catherine. Creo que ya preguntó Catherine. Sí, sí, señor. A ver, Estefanía Pardo, luego Valerie Vázquez. Adelante, Estefanía, con su pregunta y con su aclaración de algo que le parece importante, de que los estudiantes retengan de la parte que usted expuso. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Ok. Primero hago la pregunta. Sí, sí. Ok. ¿Por qué nivelar la expresión de los macrófagos alveolares puede ser una estrategia terapéutica en el COVID-19 severo? Nivelar, ¿qué quieres decir con eso?
Sí, digamos, o sea, porque la expresión de los macrófagos alveolares pueden ser importantes como una estrategia terapéutica en el COVID-19 severo. Yo eso lo expliqué cuando hablé de la gráfica del pseudotiempo. A ver, ¿alguien quiere comentar? Dylan Sebastián Leguizamón, adelante. Se perdió la comunicación. ¿Ahí están escuchándonos? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Están escuchándonos ahí los estudiantes? Sí, señor. Bueno, como no contestó nadie, ¿cuál es la respuesta? ¿La digo yo? Sí, por favor. Ah, ok. Bueno, lo que pasa es que los macrófagos alveolares, pues en las gráficas que nosotros presentamos, en los resultados, evidenciaron que pues, estos exhiben una menor expresión de genes inflamatorios y tienen una mayor expresión de genes de respuesta tardía. Esto pues se asocia con la resolución de la inflamación propia de la patología. Entonces, digamos que tenerlos en cuenta puede ayudar a la resolución de la patología, pues en la parte inflamatoria que se da en los casos severos. Gracias. Siguiente persona que no la puedo nombrar aquí porque se me cayó el internet y no tengo la lista. Siguiente persona que va a preguntar. ¿En qué afecta la estimulación de las... Repite, por favor, hice la pregunta vía chat. Repite, por favor. No tiene sonido, audio. Creo que no, en este momento no puede con audio. Si quiere, profe, leo la pregunta que escribió en el chat. Sí, por favor. Dice, ¿en qué afecta la estimulación de las células con lipopolisacáridos? Bueno, ¿alguien sabe la respuesta a esa pregunta? ¿Qué permitió evidenciar eso, la respuesta a lipopolisacárido de las células? A ver. Bueno, ustedes pudieron ver que dentro del diseño experimental se tomó una población de pacientes a las cuales se les iba a emular una respuesta inflamatoria sistémica inducida por lipopolisacárido y pacientes que también tenían enfermedad pulmonar severa como otra opción para mirar si había alguna activación particular de algunas poblaciones celulares, algunos clústeres. Entonces, el uso del lipopolisacárido lo que quiso hacer en el trabajo fue comparar una respuesta inflamatoria sistémica por otro tipo de germen versus por una entidad viral. Y ahí sí ustedes pudieron ver que había activación de ciertas unidades, por ejemplo, esos monocitos CD16 positivos con expresión de complemento, lo de los plasmoblastos. Y si ustedes ya miraron y recuerdan la parte final cuando estaban hablando ya de las inmunoglobulinas, ahí fue cuando el lipopolisacárido mostró que era muy diferente la respuesta de plasmoblastos y producción de inmunoglobulinas versus la respuesta con lipopolisacárido. Entonces, básicamente era para emular una respuesta inflamatoria sistémica severa. Gracias, Oscar. Bien, la siguiente creo que eran 12 personas por preguntar. Adelante. Sí, sigo yo. ¿Podría preguntar cuál es la diferencia entre subconjuntos celulares y estadios celulares? ¿Alguien quiere responder? A ver, ¿alguien quiere responder? Paula Andrea Herrera. ¿Está unida o no está unida? Sí, buenas tardes, pero profe, la verdad no sé la respuesta. Valentina Valderrama. Valentina Valencia. ¿Es Valentina Valencia? ¿Está unida? Hola, profe, sí. ¿Qué tiene para responder? ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa? Es que no se le escucha muy cortado. Sí, ¿cuál es la diferencia entre subconjunto celular y estadio celular? Valentina. ¿Entre qué, profe? La diferencia entre cuáles. Su población su población celular y estadio celular. ¿Ahí me escuchaste? ¿Cuál es la diferencia entre su población celular y estadio celular? ¿Me escuchaste? Angie Caterina responde. Profe,
Sí, pues le escuché. Bien, Pues más o menos de lo que sé es que la subpoblación es como un grupo específico de las células que hacen parte de un grupo más grande. Y el estadio sería como una fase, pues según lo que entendí, lo que sé. bueno, bueno, aquí dice alguien además, Angie Caterine, en su conjunto celular es un grupo de células dentro de una población más grande que comparten características específicas, sin importar en qué fase del ciclo celular se encuentre. Mientras que un estadio celular hace referencia a la fase particular de que la célula se encuentra dentro del ciclo celular. ¿Está de acuerdo con eso, William? Sí, sí, señor. Los conjuntos pues, son clasificaciones según características, como lo pueden ser funciones específicas o marcadores moleculares. Y los estadios son etapas secuenciales en el tiempo, como X y la fase, como fases del ciclo celular, puede ser. Bien. ¿Queda una o dos personas por preguntar? Por favor, me confirman. Dos, profe. Bueno, adelante, Dylan. ¿Quién más, Listo. quién más falta? Dylan, ¿vas a Eh, preguntar? sí, sí, señor. Voy a hacer una pregunta fácil, pues porque he visto que como que se las ha dificultado un poquito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el estudio se centró o estudió a las inmunoglobulinas A2 o, bueno, a los serotipos de inmunoglobulina A2? ¿Alguien quiere responder? ¿La pueden repetir, porfa? ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Listo. La pregunta es, ¿por qué el artículo estudió a las inmunoglobulinas A2 y pues, por qué son importantes o relevantes en la enfermedad pues, del COVID-19? Bueno, Paula, Andrea, adelante. Sí, es porque esos serotipos o anticuerpos se encuentran en su mayoría en las secreciones de nuestro organismo, entonces como en la saliva, en las lágrimas, en nuestras mucosas. Y pues el COVID es una enfermedad que afecta a nuestro tracto respiratorio, ¿no? Entonces yo pienso que esa es como parte importante de por qué se analiza es la naturaleza de esas inmunoglobulinas o bueno, serotipos. ¿Estás de acuerdo con esa respuesta o complementarla? Sí, profe, está bien contestada. Pues sí, estas hacen parte pues, de la primera línea de defensa y como lo dijo Paula, me parece que fue la que contestó, pues estos serotipos están presentes pues, en varias secreciones que hace el cuerpo, como ella muy bien dijo, la saliva o las lágrimas. Y en cuanto a lo del COVID, está bien, pues porque el SARS-CoV-2 entra por vía respiratoria. Entonces, me parece una buena respuesta. Bien. La última persona que va es Valeria o María José, que las tengo aquí con las manos levantadas. Yo prefiero. Vale. Vale. María, Adelante, Valeria. Ah, perdón. ¿Quién es? María José. Bueno, María José, su pregunta. ¿Cómo influye la expansión clonal de los linfocitos T, o sea, las células expandidas y las simples, en la progresión del COVID-19? Muy interesante, a ver qué quiere responder. ¿Alguien que quiera responder? Bueno, María José, dinos cuál es la respuesta. Ok, esta expansión clonal es un indicador clave en la activación del sistema inmune. Durante la infección, los linfocitos simples o los no clonados representan a las células individuales que aún no han sido activadas de manera significativa, mientras que ya los expandidos han proliferado la respuesta al virus. Esto mostrando un clonaje masivo de las células receptor del antígeno, y de esta manera podemos observar cuáles son las más afectadas en el lado clonado que en el simple por la clonalidad y la expansión que se ha dado. Bien, gracias. Bueno, de nuevo, no sé cómo vaya esta cosa, tengo que hablar con Nicolás y revisar los reportes de existencia, pues porque, como les digo, esto se pierde por fallas y debo ya darles ese anuncio a las personas que han perdido por fallas, por falta de su asistencia. Voy a revisar esas asistencias con el ánimo de revisar esto. Bueno, les deseo una feliz tarde a todos. No sé si haya preguntas, comentarios, de alguien que quiera preguntar, algo adicional a lo que se haga, o relacionado pues con la presentación, etcétera.
para las personas de este grupo que participaron, cuéntenos, coméntenos cómo fue la experiencia de trabajar hacia distancia con la coordinación de un profesor. Quisiera un poquito de retroalimentación, cómo está resultando ese ejercicio, rápidamente. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, las personas Listo. del grupo, por favor, quiero escucharlas. Bueno, considero que pues fue bueno. El tutor con el que estuvimos nos guió bastante y pues ya fue mucho trabajo autónomo, pues porque teníamos que leernos el artículo, a cada uno se le asignó pues, su gráfica, la estudiamos, o sea, el que ibas a poner la estudió a profundidad. Sin embargo, pues también se compartió cada gráfica pues en el grupo. Entonces se hacían llamadas y se exponía pues esta gráfica que cada uno iba a hacer y pues de esta manera todos entendían y pues el tutor pues nos da las explicaciones o sugerencias para la exposición. Entonces, pues el trabajo considero que fue bueno, pues hubo situaciones donde pues personas no se podían conectar por distintas circunstancias, pero aún así pues se sacó un buen trabajo adelante, considero yo. Bueno, gracias, Karen. Estefanía, perdón. Sí, realmente siento que Oscar, pues como tutor, nos ayudó bastante. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones, pero digamos que cada reunión tenía un objetivo específico, entonces eso hizo que cada parte de la exposición pues fuera preparada correctamente y que también tuviéramos como una unión de todas las partes, de manera que todos también tuviéramos la claridad de todo el desarrollo del artículo. Siento que también hubo flexibilidad entre las personas que no pudimos estar en algunas reuniones y en otras sí. Entonces siento pues que fue un gran trabajo que también siento que ayudó que independientemente de todas las pues que éramos de diferentes carreras, cada uno le, pues, le metió el toque desde el punto que conocía, ¿no? Bien. ¿Alguna otra opinión de las personas del grupo? ¿Algún otro comentario? De las personas que están asistiendo en este momento 19, levanta la mano de la sede de Bogotá. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas? 10. 10 personas, 10, 11. Por favor, levantan la mano de otras, yo no sé qué otras sedes allá. Sede de Medellín, hay, por favor. ¿Hay de sede de Medellín? Personas de la sede de Medellín. Levantan la Sí, mano. María José Ortiz, no hay más de Medellín. ¿Y el resto de personas de dónde son? Sede Manizales. Por favor, levantan la mano, sede de Manizales. 2 personas. ¿Qué otras sedes hay, por favor? Personas de otras sedes, por favor, que nos digan al aire, personas de otras sedes, o no hay más personas. Bueno, les agradezco entonces la participación y seguimos en 8 días. Buena tarde para todos. Que estén bien. Gracias, profesor. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo ya salí. Yo creo que está. ¿Qué dice? Yo creo que eso queda grabado por aquí. Es que esto está despelotado todo. No es, no sé. No era.